En 1910, una luz brillante apareció en el cielo. Algunas personas pensaron emocionadas que era una estrella gorda que iba de paseo. Otros, asustados, imaginaron que seres de otros mundos viajaban en un barco volador cargado de luz y venían a visitar a los humanos. Era un cometa, un objeto frío, hecho de polvo y gas que de cuando en cuando cae desde las profundidades del espacio hacia el sistema solar. Cuando tiene contacto con la luz del sol, se vuelve deslumbrante y hermoso. Como las cosas del cielo nunca se movían, mucha gente se asustó con el cometa y presintió que era una mala señal, que algo malo pasaría. Temían que esa enorme bola de luz se estrellara contra la Tierra y provocara un desastre. El cometa vagabundo siguió su camino. Pronto se esfumó sin molestar a nadie, pero poco después de su paso por la Tierra, estalló en México la Revolución. La Revolución y el cambio tomaron por sorpresa a todos los mexicanos. Quienes se habían portado mal creyeron que la guerra era el castigo que anunciaba el cometa. Pronto se supo que no era un regaño de los cielos. Por desgracia, era un conflicto entre los humanos. Esta guerra comenzó porque México tenía muchos problemas. Hacía tiempo que un señor llamado Porfirio Díaz gobernaba el país y no permitía que las personas fueran libres. La democracia no existía, lo que significa que los mexicanos no podían decidir quién los gobernaba. También existían desigualdades. Pocos eran ricos y la mayoría de la población era pobre y sufría diversas carencias. Francisco I. Madero, un señor del norte, se preocupaba por la gente y soñó que con su bondad sería capaz de remediar las desgracias de nuestro país. Convenció a otras personas para que lo ayudaran y junto con sus compañeros tuvo muchas aventuras para cambiar a México. Vencieron obstáculos y superaron pruebas difíciles. ¿Sabes qué consiguieron? De eso trata esta historia. Para saberlo, tenemos que viajar en el túnel del tiempo, porque todas estas cosas sucedieron hace 100 años, mucho antes de que nacieras. Ni siquiera tus abuelos habían nacido. En esos años, la vida era diferente. No existía la televisión. Tampoco había computadoras, teléfonos celulares, aviones o refrigeradores eléctricos. Los automóviles eran pequeños y andaban despacio. Tenían unos focos grandes y redondos como los ojos de un cangrejo y unas llantas delgadas que parecían de bicicleta. En México había pocos coches. Solo algunos señores importantes tenían uno. La gente de dinero se transportaba a caballo o en carretas que arrastraban los caballos. Los pobres, cuando tenían suerte, viajaban en mulas o burros. Cuando no, caminaban. No había carreteras. Los caminos eran de tierra y cuando llovía se llenaban de lodo. A veces no se podía pasar. Por esa época, Porfirio Díaz trajo a México unos inventos maravillosos: los tranvías eléctricos y el tren. Los tranvías eran como camiones que se conectaban a los cables de luz con unas largas antenas, de modo parecido a los trolebuses de hoy. Tenían capacidad para llevar a varias personas, pero solo funcionaban dentro de las ciudades. El tren era un vehículo grande, hecho con unas cajas enormes montadas sobre ruedas, pegadas unas a otras con cadenas. Cuando caminaba, parecía un inmenso gusano de metal que sacaba humo por la cabeza. Los trenes se movían más rápido que los caballos. Podían llevar a mucha gente y cargar cosas pesadísimas que las mulas y los caballos no aguantaban. Gracias a los trenes, ir de un lugar a otro se hizo más fácil y la gente llegaba más rápido. Desgraciadamente, como pesaban tanto, no podían atravesar el agua. Entonces, la gente que quería cruzar un río o hacer un viaje a un país lejano, tenía que subirse a un barco. En todo México solo vivían 14 millones de personas.
Hoy somos 103 millones de mexicanos, 7 veces más que en 1900. Las ciudades eran pequeñas y estaban poco pobladas. Casi toda la gente vivía en el campo, en los pueblos, y trabajaba en la agricultura. Los habitantes de los pueblos solían ser de la misma familia o se conocían entre sí. En el campo también había unos ranchos enormes llamados haciendas, donde vivía y trabajaba mucha gente. En las haciendas también había animales: gallinas, cerdos, burros, bueyes, vacas y caballos que producían alimentos o ayudaban con los trabajos. Los dueños de las haciendas tenían dinero y se llamaban hacendados. Vendían los productos que cultivaban, como el algodón, con el que se hacía la ropa, el azúcar, con el que se hacían dulces y bebidas, o el enequén, una planta de hojas gigantes con la que se fabricaban cuerdas para los barcos. Algunas haciendas eran tan grandes que dentro de su terreno tenían tiendas, iglesias, escuelas, hospitales y casas donde vivían los trabajadores, que se llamaban peones. Esta palabra nació de la palabra peatón, que significa persona que se traslada a pie. México tenía pocas fábricas. En las pocas que había se producían telas, zapatos y papel. Mucha gente también trabajaba en las minas. De las minas se sacaban minerales, metales y piedras preciosas con que se construían casas, edificios, máquinas y otras cosas más. México era rico en minerales y productos del campo que se vendían a otros países. Desgraciadamente, aquí no fabricábamos máquinas, ni barcos, ni trenes, y teníamos que traerlos de otros lugares. Como venían de muy lejos, las cosas eran muy caras. Vendíamos productos baratos con los que se fabricaban las cosas, y comprábamos cosas caras que no podíamos hacer. Esto era un problema grave, porque siempre nos faltaba dinero. El presidente Porfirio Díaz, mejor conocido como Don Porfirio, había sido un soldado importante, un héroe que defendió a México del ataque de los ejércitos franceses que invadieron nuestro territorio. Durante su gobierno había hecho cosas buenas para México, como traer el tren y la luz y construir el desagüe, pero también hizo mal a mucha gente, como la represión de los trabajadores de las minas de Cananea y Río Blanco, la persecución a sus enemigos políticos, etc. Por eso, cuando el señor Madero quiso cambiar las cosas, muchos se apresuraron a ayudarle. Don Porfirio había logrado que en México se acabaran las guerras que hicieron sufrir a todos los mexicanos. Como ya no tenemos problemas con otros países, convenció a los extranjeros de que nos prestaran dinero y de que vinieran a México a construir industrias y a poner negocios. Los extranjeros que llegaron a nuestro país les daban trabajo a los mexicanos. Lo malo fue que se llevaban a sus países el dinero que ganaban. Don Porfirio quería que México fuera un país moderno, que tuviera las cosas más nuevas que se habían inventado. Por eso, construyó las vías para los trenes, trajo los tranvías y los automóviles a las ciudades, hizo grandes edificios, arregló las calles y obtuvo más dinero para México. Sin embargo, muy pocas personas disfrutaron estas cosas. La mayoría trabajaba mucho y seguía siendo pobre. La vida de los que tenían dinero era muy distinta a la de los pobres. Las señoras ricas usaban vestidos largos y elegantes todos los días. Se ponían sombreros llenos de flores, telas brillantes, encajes y listones que compraban en París. Los señores adinerados también usaban unos sombreros altos y negros, como los que usan los magos para desaparecer conejos, que se llamaban sombreros de copa. Se vestían con sacos de cola larga y cuando caminaban parecían pingüinos. Estos señores vivían en unas casonas grandes con muchos cuartos, muebles y alfombras finos que compraban en otros países. La gente más rica hacía viajes largos alrededor del mundo. Tenían joyas, caballos y estudiaban en las mejores escuelas del mundo.
Los pobres no podían estudiar porque se pasaban el día trabajando. Los campesinos que cultivaban el campo y los hombres que trabajaban en las minas solo se vestían con ropa blanca de tela de manta, huaraches y sombreros de paja grandes que protegían su piel del sol. Las mujeres también usaban huaraches y faldas largas muy sencillas. Los mineros y los obreros ganaban poco dinero, solo 50 centavos al día. Trabajaban 12 horas y todos los días de la semana, no tenían descanso. En algunas haciendas y fábricas trabajaban niños que, igual que sus padres, ganaban poco dinero y eran maltratados. Algunos peones solo podían comprar víveres y ropa dentro de las tiendas de la hacienda, porque las otras tiendas estaban lejos. Como los productos eran caros, a veces gastaban más de lo que ganaban y quedaban endeudados con el hacendado. Entonces se volvían casi esclavos porque estaban forzados a seguir trabajando en la misma hacienda hasta que pagaran sus deudas, y con el tiempo perdían su libertad. Los campesinos que vivían en los pueblos se mantenían de los productos que cultivaban, es decir, comían lo que producían y nada más. Para ellos y sus familias era importante la tierra porque de ahí sacaban la comida para sobrevivir. Porfirio Díaz permitió que los hacendados se robaran las tierras de los pueblos para que las haciendas tuvieran más terrenos. En el estado de Morelos y en otras partes del país desaparecieron muchos pueblos devorados por las haciendas. Para 1910, don Porfirio había gobernado el país durante 34 años y no dejaba que otra persona ocupara su lugar. Siempre hacía trampa y ganaba las elecciones una y otra vez. Se había vuelto un hombre poderoso y era un dictador viejo. A don Porfirio no le gustaba que lo criticaran y trataba mal a la gente que no pensaba como él. Casi todos sus enemigos acababan muertos o encerrados en la cárcel. Por eso, muchos decidieron luchar contra él. Algunas personas, como don Porfirio, cuando se vuelven tan poderosas, hacen todo lo posible para conservar el poder. A veces se vuelven violentas y le hacen daño a los demás. Al pasar de los años, la gente se había cansado de estas injusticias. También se había cansado de don Porfirio y su violencia. Madero intentó arreglar las cosas pacíficamente, pero lo metieron a la cárcel. Tuvo suerte, porque a sus amigos los mataron, él pudo escapar y entonces tomó las armas. El 20 de noviembre de 1910 estalló la revolución.